Hola, muy buenas a todos. Nos encontramos en una nueva edición de CubaCast. Este episodio tratará sobre el quinto año en una secundaria con un bachillerato internacional y de experiencias de estudiantes del mismo. A continuación, se presentarán a los invitados y luego comenzaremos con las preguntas. Yo soy Malena, de quinto. Yo soy Axel, también de quinto. Yo soy Nico y ya saben de qué curso soy, así que no hace falta. Mi nombre es Bruno y también soy de quinto. Y bueno, de la misma forma que venimos, mi nombre es Víctor y bueno, también sí, pertenezco al curso de quinto cuarta. ¿Cómo sienten que fue este año con respecto al IB, con todo esto de la cuarentena? ¿Cómo lo llevaron? Claro, por suerte a nosotros nos tocó tipo un año que sería normal, que la IB son 2 años, y un año lo hicimos normal y un año así en cuarentena, como probablemente lo puedan hacer ustedes. Y es complicado hacerlo en cuarentena porque es algo que nunca pasó antes, nunca pasó que todo el grupo de alumnos tenga que estar encerrado, tenga que estar cada uno en su casa para participar. Es como todo, en los primeros meses, las primeras semanas, costó un poco, costó lo que es adaptarse, estar todo el día en la computadora, no dejar un poco de lado lo que era la lapicera y el papel, que era tan común durante tantos años. Pero de a poquito uno se fue adaptando, se tuvo que hacer sus mismos horarios, sus mismas rutinas, y lo que más costó fue el trabajo en grupo, el poder coordinar, que hubieron muchos fallos que eran imprevistos, muchos fallos de conectividad, que antes no era un factor que se tenía mucho en cuenta. Y lo que más dolió de la cuarentena fue aquella pérdida del trabajo en campo, que en el IB, algo muy importante que es CAS, aquella pérdida en el campo es algo que afectó mucho a lo que es el común rendimiento del curso en sí. Sí, me imagino que habrá sido peor para ustedes que estaban en el quinto año. O sea, nosotros vivimos una experiencia parecida, pero no creo que a esa misma escala tampoco. Igual tuvimos suerte, bastante. Eh, Ponerle los exámenes internacionales no los tuvimos que hacer. Y bueno, eso sacó bastante presión. Y después para trabajar en grupo, para algunos les fue bien, para otros no. A mí en mi caso me resolvió bastante porque los tenía que llamar y me contestaban a todas horas. Pero nada, depende de cómo te manejabas y gestionabas todo. Desde mi punto de vista, la cuarentena ayudó bastante a que termine yo la IB, porque si no estaba la cuarentena yo seguramente reprobaba todo y no llegaba con muchas cosas. O sea, que de algo te sirvió entonces la cuarentena. Sí, 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 por eso. Tuvo sus cosas malas y sus cosas buenas. Hay que ver todo el punto de vista. Bueno, a mí me interesaría saber en realidad cómo fue digamos, la razón por la que quisieron entrar, cómo fue ese proceso cuando quisieron entrar a la IP, si lo tenían ya decidido, si se metieron a la escuela solo por eso, o cómo fue. Eso de meterse a la escuela por el IB, a ver, te cuento mi experiencia personal. A mí cuando me anotaron en el Cuba, yo ni sabía que existía el Cuba. Yo vivo en Vicente López y que me mandan a una escuela en Capital, yo no conocía mucho Capital, menos Belgrano. Como dijeron, bueno, la primera semana te llevamos, después te tomas este colectivo, te subís y te bajas acá. Listo. Después, Claro. más que nada, bueno, fui aprendiendo un poco a lo largo de los años y del IB me enteré en tercer año por todo lo que eran las reuniones que convocaban y una profesora mía también me insistía bastante con otro grupo de chicos para que nos anotemos. Y ya primero estaba medio negado, decía, no, me tengo que quedar todo el día, todos los días, que no quiero, que después tengo que venir en diciembre, después tengo que venir en febrero por su examen, que esto que lo otro. Y como que más o menos entre una cosa y la otra, ya por esa etapa de febrero del mismo año pasado, dije, bueno, me anoto. Pruebo, y si me gusta, si no me gusta, me bajo y ya está. Y fui, hice la reunión, me anoté y terminó siendo bastante bien. Es un crecimiento personal que de otra medida uno no lo tendría en cuenta. Claro. O sea, no te arrepientes entonces. No, yo personalmente no me arrepiento. Está bien. A mí me pasó algo más o menos similar. Yo cuando entré al colegio vivía en Flores, tipo, no había ido a Belgrano casi nunca. Entonces,
me quedaba muy lejos y justamente me pasó eso, como que fui una semana bien y después ya empecé como a tomar el subte, que sí, colectivo, que sí. Y no me enteré de la IB hasta terminando segundo o tercer año. Claro, además eso de vivir lejos también te ayuda un toque, como que aprendes a viajar en transporte público, por así decirlo, que sabes, bueno, si me tomo esto llego más rápido, ¿viste? Como Sí, que más o menos te mueves. la verdad que sí. Creo que a todos nos pasó más o menos lo mismo de nuestro curso. Creo que la mayoría se anotó por las reuniones de tercer año en las que te hablaban de la IB. Y, y sí, te dan las reuniones y, bueno, de lo que te dicen a las reuniones a después hacerlos es un abismo. Entonces, eh, te lo dicen en las reuniones y como que parece copado, te metes y a algunos no les gusta y se bajan y otros se quedan y lo hacen. Pero lo que más influencia son las reuniones que te dan en tercer año. Claro, claro. Y algunos los papás insisten en que lo hagan, pero no es mi caso. Pero esa es otra cosa que quería saber, ¿no? ¿Alguno fue como influenciado así demasiado por sus padres para entrar o fue como decisión de ustedes y ya? No, en mi caso, se fue ese. Mi mamá. O sea, no me molesta nada porque sé de la IB, la verdad, lo ayuda bastante, nunca es malo tener conocimiento. Por ejemplo, una de las materias que me gustó de la IB fue teoría de conocimiento, que está bastante linda, pero bueno, sí, fui más o menos obligado por mi vieja, pero bueno, son cosas que pasan, no es nada malo igual. O sea, yo que soy bastante vago en todo, que me hayan obligado, te costó al principio, pero después te acostumbras. O sea, no es malo estar todo el día en el colegio porque fomentás bastante las amistades y vas aprendiendo bastantes cosas nuevas. Eso es lo que mejor puedes rescatar. Bueno, importante, realmente. Comparto eso de que teoría de conocimiento a mí también me gusta bastante. Pero bueno, Víctor, Bruno, ¿quieren decir algo? Bueno, sí. En tu caso, Luis, que es como que estamos un poco parecidos bueno, ya por nuestra situación de no Claro, ser nativos directamente, sino que de venir acá a un nuevo país, una nueva cultura, un nuevo sistema y todo esto. Y bueno, respecto, por ejemplo, de la IB, con todo el tema de la escuela, eh, quien tuvo el conocimiento, por así decirlo, de la BIF fui yo mismo, con mis propias como que investigaciones que hice acerca de la escuela. Y dije, la verdad que se ve bastante bien y me gustaría hacerlo. Porque, para contar un poco, realmente yo entro al Cuba, a la escuela técnica, es porque, como antes, en el año 2018, cuando yo antes vivía en Caballito, realmente como que yo tenía pensado seguir como que la temática de electrónica porque era lo que más o menos me gustaba desde que venía desde Venezuela, pero lo tenía como un pasatiempo, no algo tan especializado para mí. Y bueno, vamos a ver qué va a ser. Y le surgieron, y a través de unos contactos de mis padres, bueno, les surgieron que capaz me metieron en una escuela técnica, no sé. Y en ese entonces iba a ser ay, ¿cómo se llama esa escuela? El Huergo, que está por allí en Caballito. a mí también me Y, pasó eso, a mí me pasó eso. claro, sí, y dijeron, y realmente iba a ser, no iba a ser electrónica, iba a ser técnico en electricidad, realmente. Entonces le dijeron a mis padres que capaz me gustaría estar en el Huergo. Recuerdo que yo fui desde una inscripción y todo, y bueno, vamos a esperar, seguro que me va a gustar. Pero por la zona en que yo vivía había un sitio donde se realizan reparaciones electrónicas, y creo que yo en ese entonces estaba intentando reparar mi celular, algo así. Y justamente la persona que atendía el sitio era un egresado que tenía más de 30 años de haberse egresado en el Cuba. Entonces, la persona con toda su información y con toda su experiencia de vida de haber vivido y, bueno, haberse egresado del Cuba, me dijo, no, 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 para vos lo que te conviene es obviamente irte al Cuba, andar, hacer las experiencias. Entonces dije, bueno, seguro que esto va a ir fenomenal para mí.
Y recuerdo que ese primer día me puse a buscar en la computadora el Cuba y descubrí lo del IB y descubrí lo del alemán y descubrí lo de la electrónica y dije, bueno, ya, acá me quedo. Claro, era el destino, ¿no? Entonces, Claro, totalmente. igual de casualidad, entonces, Sí, tal, totalmente, fue de casualidad porque si no hubiese conocido a esa persona, creo que en mi vida hubiese entrado al Cuba, o sea, y justamente el primer día que dejé todos mis papeles, ese mismo día comencé con las clases, en tercero. yo me acuerdo que nos encontramos ese día, ¿no? Que tú fuiste al... Claro, sí, sí, total. es verdad, no me acordaba de eso, no me acordaba. Pero Y sí, bueno, totalmente de casualidad, ¿no? Qué loco. y sí. Y respecto, para nada que me he arrepentido de haber formado parte de como que de esta familia de estudio. La verdad que no me arrepiento, para mí ha sido como un progreso enorme y es algo que te queda como que en la construcción del desarrollo personal. Y la verdad me enorgullece haber pertenecido y seguir perteneciendo a esta escuela. Bueno, bien. Creo que es más para los profes esa respuesta, ¿no? Pero, Claro, ¿viste? y Bruno, ¿qué Bueno, tal? yo por mi parte entré al colegio por la electrónica, yo también vivía en Flores, Ah, bueno. y me enteré de que existía el IB por las reuniones que tuvimos en tercero. Entonces sí, principalmente, o sea, yo me había anotado por la electrónica, porque tengo un familiar que bueno, que desde que yo era chico me mostraba cosas de placas, etcétera. Y entonces siempre lo vi como una oportunidad el IB, porque abría un montón de puertas, digamos, y porque considero que el conocimiento no, el conocimiento que nos puede dar, que en otro lugar no lo podría encontrar. Entonces, era una oportunidad en varios sentidos. Claro, claro. Pero por lo que entiendo entonces, digamos que el tema en el colegio, la electrónica, eh, o sea, desde chiquito entonces, como que lo tenías ahí presente. Sí, digamos que sí. Sí, sí, yo ya tenía decidido estudiar electrónica antes de terminar la primaria y, y estaba en realidad entre el Cuba y el Regio y bueno, acá estoy. Típica en Cuba, Raja. Bueno, y claro, y la vi como todos, en tercer año, las charlas. Exacto, sí. Sí, sí, lo había empezado a escuchar igual también porque tenía un compañero que nos había hablado del IB, pero no nos había hablado bien, así que... Claro, después te explicaron. ¿Cómo manejan sus tiempos para estudiar? ¿Cómo se organizan ahora con la cuarentena? ¿Si hacen anotaciones o de qué manera manejan esos tiempos? Pero a mí, también, o sea, también, como lo que decían hace rato, cómo hacen con los trabajos en grupo, por ejemplo. Por ejemplo, a mí, no sé los demás, pero a mí realmente como que el laboratorio lo sufro mucho, porque no, es muy difícil llevar el laboratorio, por poner un ejemplo, digamos así como desde casa, pues. Pero no sé, ustedes pueden contar lo suyo también. Y para trabajar en grupo, bueno, Meet sirve bastante porque manda la reunión y presentás. Por ejemplo, yo con Víctor, con el informe de TD, nos estábamos ayudando bastante con esto porque decía, che, mira, no entiendo tal cosa, vos cómo hiciste, mostrábamos así y así con muchas materias. Después, por él, yo tengo un cuaderno acá, que no sé no sé dónde está, dónde lo dejé, que tengo ahí con un montón de notas, pero después con las materias técnicas, muchos profesores nos daban, por ejemplo, programas como Vena nos dio algunos y otros profesores más, y trabajamos desde ahí, pero bueno, o sea, es difícil un poco ahí con las materias técnicas. ¿Se te hizo más fácil organizarte con el IB que con las técnicas, entonces?
Y sí, al no tener como tantos programas, tantas partes con electrónica, a mí siempre la electrónica me costó mucho, así que se me hizo más sencillo realizarme con el IB porque estudiaba y memorizaba bastante y lo resolvía y lo volvía a escribir al informe, al ensayo que tenía que hacer. Claro. Sí, eso depende más de cada uno, digamos. Las materias que más lo dificulten o los tiempos que haya para hacer los trabajos Sí, de cada pues. materia. Eso. ¿Algún otro que quiera contar cómo organiza esos tiempos? La clave es tener siempre un papelito, algo bien a mano, no tenerlo o algo en la computadora, en el celular, sino que sea a vista directamente. Como puede ser, no sé, un calendario y tener anotado ahí miércoles 15 entrega trabajo matemática, y jueves 16 entrega lengua, y así sucesivamente. Y eso uno también lo va aprendiendo por experiencia, que, ay, me olvidé esto, no me olvidé lo otro, que casi me olvido esto. Y como que tenerlo anotado, más o menos no te olvidas, porque estás paseando por tu pieza, vas a salir, lo ves de antemano y decís, para la semana que viene es esto, mejor no me olvides, ya lo tenés constantemente ahí. No es que lo tenés en el celular, que tenés que entrar al calendario o te tenés que cruzar con el widget, que tenés en el acceso directo, sino que en un lugar donde lo ves constantemente, sea una pared, al lado de una ventana o algo así. Eso es algo que lo recomiendo bastante, que lo empecé a implementar. Se entregan más trabajos prácticos y lo puedes ver. Te olvidas de menos cosas también. Y esto también va para la vida. Si tienes que comprar algo, si tienes una tarea pendiente, un arreglo de tu casa, también sirve esta metodología, por así decirlo. Sí, es un buen tip porque, como decís, tenés todo el tiempo enfrente tuyo lo que tenés que hacer y puede ser que a veces te traicione la memoria y te olvides de poner eso, el calendario para buscar tus fechas. Teniéndolo ahí enfrente me parece perfecto. Bueno, yo le pregunto específicamente, muy específicamente, a el señor Bruno, ¿qué es lo que le diría a otras personas que están considerando, por ahí a lo mejor de nuestra misma escuela, para entrar al IB? ¿Qué le diría a esa persona que está considerando? A ver, le diría que va a empezar como, que es, como dije antes, la vida es una oportunidad y si se lo trabaja bien puede dar sus frutos, digamos, pero hay que estar dispuesto. O sea, no se puede pretender, no sé, salir todos los fines de semana o, no sé, irse a dormir a las 10 porque no dan los tiempos, no por otra cosa. Pero Claro, tiene que estar claro que no se puede aprobar sin estudiar, entonces, claro. exacto, y hay que estar como siempre disponible, por así decirlo, para ponerse a hacer las cosas, porque no es solo sentarse y escribir, o sea, lleva como todo un proceso de pensamiento detrás, que es lo que valida lo que escribimos, básicamente. Así que eso, que esté dispuesto y que se mentalice a que va a ser un gran esfuerzo, pero que le va a servir. ¿Cómo manejan el desgaste mental, ¿no? De tener toda esta carga horaria, la carga de actividades, cómo se desestresan, cómo se relajan para llevar eso? Bueno, en mi caso, realmente lo que hago es que manejo mucho la parte con el ejercicio. Y algo que realmente me ayudó bastante, que también lo tenía como consejo del profe Bene, la profe Laurito, el año anterior también, que era que, por ejemplo, que era lo que tenía muy costumbre, trabajarme y esforzarme mucho más tiempo los fines de semana. Por el contrario, lo que hice fue que los fines de semana lo tomaba como libertad mental mía y eran para mí momentos de irme al parque, hacer ejercicio y cosas así. Y algo que siempre me ayudó como que con todo esto, porque la verdad que es un pensamiento que siempre te mantiene ahí, bueno, de estar pendiente con toda la carga horaria y todo. Es como que un agravante que te va cada vez más cansando. Algo que yo nunca dejé, por ejemplo, de hacer, y aún con el tiempo de cuarentena, es el hacer ejercicio en las noches. Siento que la verdad me relajaba un montón. Y también, por ejemplo, las actividades como andar en bici. Para mí fue como que una de las actividades vitales que me llegaron a mantener como que esa calma mental. Eso también podría contar como un tip, digamos, lo Claro, recomendarías sí, sí.
alguna otra persona que tenga estas actividades que lo estresen, podría servir bastante. Claro, sí, por Además, ejemplo, o sea, no solo, por ejemplo, hacer ejercicio o algo, es como que ya tiene que ser como que un estilo de vida, pero puede ser algo desde lo más hemífero, como por ejemplo ir a sacar al perro, al, no sé, a la tarde, algo que te relaja un poco de ver tantos cuadernos apilados, bueno, en este momento de ver tantas pantallas, de ver tantas cosas, de ver tantos archivos, es como que tenés un pequeño momento para dejar de visualizar tantas cosas como de que te involucren a todo lo mismo, esa cansancio, esa monotonía de eso. Y no sé, es como que encontrás brevemente un pequeño tiempo de relajación y un pequeño momento de liberación mental, como que para que te enfoque un poco más después. Claro, salir a dispersarse un poco, ¿no? Además Sí, de que, sí, como dices, con las pantallas cansa muchísimo la vista. claro, sí. Por ejemplo, en este año le di bastante el tema de la bicicleta y hablamos de que en uno de estos días estaba coordinando para hacer una ruta de ir hasta Tigre, por ejemplo. Así que es bastante, pero es cosa, Hasta tiene que ir, Tigre. sí, es como que, vuelvo y repito, tiene que ir un poco más con la propia actividad de la persona y su estilo de vida. Bueno, hasta Tigre como que es un poquito lejos, ¿no? Pero Sí, son la verdad 50 es que, kilómetros, son 50 kilómetros. El super soldado. Se hacen, se pero hacen. igual lleva, o sea, bueno, no sé, a lo mejor que una persona que lleva mucho tiempo así, sin salir, Ah, claro, sí, o sea, es un y poco de irse hasta preparación. Tigre de una en bici, no sé, medio que no da. Claro, claro, es un poco de preparación totalmente. No es que, sí, mira, es fin de semana, quiero liberarme un poco de la IV, voy a hacer 50 kilómetros y me voy a ir hasta Tigre. No, es como que un poco de Claro, preparación y todo, ah, claro. la idea principal es despejarse de eso. Claro, totalmente. Pero está bueno que muestres que se puede, ¿no? Tener la mente y el cuerpo saludable. Por Sí, ejemplo, yo lo que hago es como que yo lo haría para dos cosas, tanto para liberación y, no sé, para como actividad física. claro, eso era otra de las preguntas que tenía por ahí. Si alguno de ustedes, o no solo ustedes, a lo mejor alguno de los compañeros que no están en la reunión hacen algún deporte, alguna actividad extracurricular, fuera del IB, por ahí, algo que los ayude como justamente a eso, como a despejarse un poco del estudio. Bueno, yo antes de la cuarentena hacía taekwondo, pero bueno, ahora con la cuarentena se me complicó todo. Y para liberar comía bastante. O sea, comer ayuda bastante, pero siempre con a mí me sirvió. Lo comía mientras trabajaba, me relajaba. Una manzana, o poner, yo le di mucho el pan integral, pero nada, eso me ayuda a mí. Pero no es comer cualquier cosa, entonces digo, comer bien, una manzana no hace daño. Pero Poner, no sé, los cereales, dice que lo que compras una dietética, que por lo general no tienen sabor, pero ponerle, va comiendo y trabajando, yo hacía así. es, A mí me es- sirvió bastante. es real eso de que no tiene sabor, la verdad. O sea, te acostumbras, pero para comer algo, a mí me ayudó. Por eso cuando Te termina la baja la cuarentena, ansiedad. sí, baja la ansiedad. Cuando termina la cuarentena tengo que volver a poner, hacer ejercicio, pero bueno, era la que Pero, encontré en ese momento. pero ahora vas a hacer el ejercicio mientras comes. No es mala eso. Está bien. Pero voy a intentarlo algún día. Bueno, Lección como una manzana. no está malo realmente. Bueno, Augusto, ¿alguna otra pregunta que quieras hacer? Sí, tengo otra pregunta, más volviendo al tema del colegio, del IB. En comparación de las materias de cuarto, ¿qué tan complicadas son las materias de quinto? ¿O hay alguna que se destaque por más dificultad? Nada, en dificultad es como uno va esperando más o menos. Tipo, va esperando que en quinto sea un poquitito más difícil que en cuarto, que uno se va preparando mentalmente. Lo que pasa es que en quinto te caen todas las evaluaciones internas juntas, todos los ensayos, todas las exploraciones, y es como, bueno, está bien, como que ahí caes que tenés que hacer todo junto. Lo bueno es que sí, bueno, tenés una temporada que te dedicas exclusivamente a la IB, pero eso no quita el hecho de que te cae todo junto. Esa es la diferencia que hay entre quinto y cuarto. Que en quinto son trabajos más paralelos al programa que no son en sí teoría. Por ejemplo, las exploraciones que se hacen en matemática, no sí o sí tenés que hacer puramente derivadas integrales y hacer un estudio profundizado, sino que tenés que agarrar un aspecto de la matemática y profundizarlo con algo que te gusta.
por ejemplo, algunos hicimos cosas con la pandemia, qué efectos tuvo. Por ejemplo, mi trabajo fue los efectos de una cuarentena en el número de casos y su evolución con distintas ciudades. No sé si me fue bien o me fue mal, eso es otra cosa. Pero a mí me gustó hacerlo, fue algo llevadero y no fue algo tan denso que es lo que uno esperaba. Claro, por ahí la impresión es que sea muchísimo más complicado, ¿no? Ya quinto año, además con el IB, pero supongo que depende de la vista de cada uno. Tampoco creo que sea demasiado complicado por lo que comentás. No, no digo que no sea complicado, es complicado, tenés que No, no, estudiar, sí, sí, eso sí me pero te imagino. tenés que preparar. Sí, Claro, sí. claro. Bueno, pasando un poco también por esto, había mencionado, si no me equivoco, un trabajo de campo. Eh, una pregunta también que teníamos era que, primero que si habían hecho algún proyecto fuera de la escuela, obviamente antes de la pandemia, eh, o cuáles habían hecho, si nos pueden hablar un poquito de eso. Por ahí Malena, que no ha hablado casi, si nos puedes contar. El año pasado hicimos eh, proyectos para acá, fuera de la escuela. Fuimos a dar una clase sobre el eclipse solar a una escuela integral. También fuimos con el velero al lago Regatas a probarlo y que tomen mediciones del lago. Y también fuimos a la Facultad de Veterinaria para el sendero y las casas para los bichos que cultivan plantas y hacemos casas para bichos para que se reproduzcan más fácil y ayudar al ecosistema de la Facultad Veterinaria. Y creo que esos fueron los 3 proyectos que hicimos fuera de la escuela. ¿Y fue en cuarto eso? ¿O llegaron a hacer algo en el poquito tiempo en quinto, no? No, fue todo en cuarto. En quinto no llegamos a hacer nada de experiencia Y, afuera. Y porque a principio de año queríamos seguir con lo del sendero, pero no podíamos obtener los permisos por lo del dengue, de mm, que íbamos a ir a un lugar, tipo, todavía hacía calor, íbamos a ir a un lugar con muchas plantas y no les copaba mucho a la escuela por si nos picaba y nos contagiamos dengue. Entonces no podíamos obtener los permisos para ir y después empezó la cuarentena y no llegamos a hacer ninguna experiencia fuera de la escuela. claro, es un tema complicado. Igual eso también era, te lo iba a preguntar, que si sabían cuáles eran los planes que tenían justamente para trabajar afuera de la escuela en quinto, en los proyectos de quinto, además de seguir con la ruta. Uy, me mataste. Bueno, puede decir que no Eh, sabías y ya, o sea, no, íbamos a seguir con lo del sendero y con lo del bebé seguramente, pero específicamente no sé si teníamos algo bien planeado para quinto, como que estamos en etapa de organización. claro. Y después se cortó con lo de la cuarentena y tuvimos que como adaptarnos a hacer cosas de la casa. También íbamos a terminar las guías para las placas de Arduino que hicimos para los chicos de tercer año, que es cuando empiezan a usar Arduino. Hicimos unas placas para practicar, para que sea más fácil hacer las prácticas y las habíamos terminado. Teníamos que hacer una guía para que los chicos las puedan usar y sepan dónde conectar cada cosa y teníamos que hacer la guía esa y entregarlas y no llegamos a hacerlo. Pero sí, supongo que eso era lo que íbamos a hacer en quinto. Qué lástima porque estaba bueno lo del Arduino, realmente sí, sí estaba bueno. Seguramente lo vayan a terminar ustedes Puede ser, puede ser, otras generaciones ahí. seguramente. Eh, bueno, puedo seguir con alguna otra pregunta de más personal, pero también relacionada al IB, que es si notaron
algún tipo de evolución en su forma de pensar, en la madurez o en la responsabilidad que tienen después del tiempo que pasaron en el IB, con todo esto de organizarse y nada, y tener que llevar tiempos distintos. Yo creo que en esta etapa en la que estamos de secundaria, constantemente estamos madurando, ¿no? Y en especial justo nosotros que lo tuvimos que hacer en este momento, que tenemos que estar metidos dentro de la casa, es como que sí o sí te ves forzado a madurar y ponerte las pilas, porque en la escuela por ahí los tenés a los profesores más encima y estás como 10 horas ahí en la escuela y te pones esas 10 horas a hacer las tareas. En cambio, en tu casa no tenés a los profesores encima tuyo, ni tenés como un tiempo determinado para hacer las tareas, entonces tenés que ponerte las pilas vos y decir, bueno, estas, estas 5 horas que siguen me pongo y termino el trabajo que tengo que terminar. Y entonces creo que a mí personalmente, y creo que mis compañeros comparten la opinión, la cuarentena nos ayudó a madurar y en especial ID, ya que son tareas bastante complejas que necesitan bastante compromiso, que si uno no les pone el 100% no las termina de hacer o no las hace lo mejor posible. Y bueno, el objetivo siempre es intentar entregar lo mejor posible, ¿no? Claro, sí, sí, coincido la verdad con que de alguna manera evolucionás con todo eso de los trabajos y la cuarentena porque, tal como decías, tenés que ir llevando todo esto a través de vos mismo en cierto punto. Hay una forma de ser autodidacta también dentro de los trabajos y los tiempos que sí que te hace más responsable. Así que sí, coincido Y, en eso. y también con el tiempo uno va adquiriendo prácticas sobre cómo hacer los trabajos. Obviamente en el primer ensayo de lengua te dijeron, bueno, hacer un ensayo del libro que leímos y uno está en pánico, nunca hizo un ensayo en su vida y te tiran para hacer un ensayo y no sabes cómo escribir lo que hacer y después ya al final es como que uno ya tiene más práctica y sale más fácil los trabajos. No es la misma la facilidad con la que uno hace el primer ensayo de lengua con el que hace los últimos. Sí, claro, Entonces ahí también uno va evolucionando y justo cada vez salen más nosotros fáciles las tareas. estamos pasando más o menos por esa etapa de empezar con los primeros trabajos, de tener devoluciones y podernos ir desarrollando cada vez. eh, no sé cómo sentirá cada uno, pero personalmente siento que eso del tema de la escritura cada vez va mejorando y nada, no son iguales los primeros trabajos que las devoluciones. Sobre todo la etapa de entrar en pánico por no saber cómo hacer el trabajo. Entonces, Sí, sí, eso personalmente estoy lo en entiendo. esa. Y sí, a todos nos pasa, porque venimos, en la secundaria generalmente no nos piden ensayos, nos piden algún TP, pero un ensayo así generalmente no te piden y a nada te dicen, haz un ensayo y vos nunca leíste el ensayo, nunca hiciste el ensayo, tenés que entrar a Google y buscar estructura de un ensayo, tipo, no sabes qué hacer y decís, bueno, entrego esto y será lo que Dios quiera y después como que corrigiendo las cosas y reescribiendo y haciendo más trabajos, es como que ahora si me dicen hacer un ensayo, no estaría en pánico, pero no tan en pánico como la primera vez que me lo dijeron. Y eso les va a pasar a ustedes, que ahora por ahí entran más en pánico y el año que viene van a estar más cancheros y no les va a costar tanto. Claro, esperemos que así sea. Esperemos. Nunca se hace más fácil, pero ya sabes cómo empezar por lo menos. Claro, empiezas y después como vas siguiendo solo, pero bueno. Igual esto de los ensayos y tal, eh, o de esas cosas que por ahí se hacen en el IB y no se hacen tanto fuera, o sea, como en la escuela normal. Era otra de esas, como esas preguntas, como por ahí, ¿qué es lo que ustedes, digamos, cambiarían? O no cambiarían, pero digamos sí, ¿qué es lo que más les llamó la atención, les costó? Que pudieran decir, oye, si pudiera hacer esto diferente, lo haría diferente.
en todo su proyecto, su proceso de IP. Para todos en general, no solo para Mariana. ¿Qué es lo más diferente del IB con respecto a la escuela normal? Yo creo que es bastante diferente, ¿no? Porque es una exigencia diferente, los trabajos que te piden son diferentes, Claro, pero algunas materias son diferentes. Claro, pero me refiero, perdón, me refiero, tomando en cuenta eso, entonces, esto que la IB claramente tiene como una metodología muy distinta, que, o sea, ¿ustedes harían algún cambio sobre eso? ¿Que creen que como ayudaría a hacer como un poco más llevar a la IB o que los ayudaría más en esos temas? Por ahí no me expliqué bien antes, pero... No, sí, ahí te entendí. Bueno, yo creo que lo que siempre ayuda es una buena organización, tipo, tanto de la escuela como personal, organizar bien los trabajos. Claro, Y por ahí lo que yo sí sentí un poco es que por ahí en algunas materias en particular faltaba como un poco de comunicación entre los profes, como que a veces pasaba de que, no sé, te tiraban que entregues un borrador de la evaluación de matemática y termines 2 ensayos para lengua y tipo tenías un fin de semana y como que se te juntaban las fechas de entrega y era como mucho y uno se tenía como que luchar y decir, bueno, cómo me organizo para llegar con todo, ¿no? Pero también es que no pueden darte una materia por fin de semana de, bueno, este fin de semana haga matemática, el otro fin de semana haga lengua, porque si no, uno no llegaría a entregar los trabajos. Pero a veces ha pasado como de que en especial con las materias de quinto y las de la IB, es por ahí te tiran como muchas cosas al mismo tiempo y a alguno le tenés que decir, profe, esta semana no, porque te juro que me muero. claro. Pero dentro de todo, yo considero que está bastante bien como está. Si uno se logra organizar, no es tan difícil. Pero bueno, depende de la organización de cada uno. Claro, sí, totalmente. Augusto. Bueno, yo supongo que ya estamos sobre la hora, ¿no? Así que voy a hacer la última pregunta que me gustaría que contesten todos, que es si alguna vez pensaron en dejar de la IB y si fue así, en qué momento y por qué se quedaron. Yo personalmente nunca lo pensé, incluso convencí a compañeros para que se queden, porque a mí personalmente me gustaban casi todas las materias que teníamos me gustaban mucho y porque en sí considero que aunque no lo pruebes o no sé, no hace el mejor ensayo del mundo, es una práctica que luego a futuro en la facultad o en la vida te va a ayudar. La madurez que necesitas para poder llegar con los trabajos y la organización y la práctica de hacer este tipo de trabajos es algo que con los años no desaparece y yo considero que te va a ayudar, que te puede ayudar a todos y yo nunca me planteé bajarme de la IB ni este año ni el año pasado. Claro, vos tuviste un pensamiento como más positivo, ¿no? De aprovechar todas las oportunidades, las situaciones de aprendizaje, pero nada, ahí quería saber el punto de vista de los demás porque, no sé, por ahí tuvieron alguna otra experiencia también de, nada, vivir eso, de querer dejarlo también. Bueno, a mí me pasó. O sea, al principio yo quería dejarlo porque quería salir. Yo soy mucho de salir a la noche y bueno, no llegaba con los horarios. Pero después al final de año dije, bueno, ya hice un año, ya puedo terminar este. Pero bueno, después también me agarró a mitad de año porque tuve bastantes cruces con muchos profesores, tuve problemas, pero bueno, lo resolví. Algunos siguen estando ahí, pero bueno, tuve bastantes problemas y eso me motivó a dejarlo, pero tenía a mi mamá que me estaba recordando ponerle el dinero que gastó el Estado, todo lo que hice y muchas cosas así, y bueno, llegué acá a no terminarlo. Qué bueno que pasó eso porque igualmente si lo dejabas por esa razón tampoco ibas a poder salir mucho este año. No, Claro. salía a comprar pan, fue lo más divertido que hice todo el Claro, año. claro. ¿Algún otro que quiera contar su experiencia? Si
si tuve alguna vez ese pensamiento de dejarlo, de IB. Yo por mi parte, no, nunca lo consideré una opción dejarlo, porque desde el momento en el que decidí entrar en el IB, mi meta era esa, o sea, era obtener esos conocimientos de los que hablábamos antes, y que me queden como tanto los conocimientos, las metodologías de estudio, el tener que encargarme, digamos, de lo que es el colegio. Y sé que esto es, si bien mucho más leve, es una suerte de práctica para la facultad. Entonces, digamos, si bien el título abre muchas puertas, a mí lo que me interesaba principalmente era el conocimiento, entonces nunca consideré bajarme por una cuestión de que, no, eso yo considero que las herramientas que adquirimos son muy útiles, entonces me perdería la otra mitad de las herramientas, digamos. Claro, por lo que están diciendo, me parece que como todos están, pensaron bueno, que lo que aprendan en el IB les va a servir no solo para el momento o para la universidad, sino por ahí también en alguna otra situación y que quisieron quedarse, pues no, valía la pena salirse. Querían continuar. Sí, eso también va un poco con el tema de la responsabilidad, de la madurez, de lo que hablábamos antes. Sentir que este conocimiento a la larga te va a servir, entonces no te sirve de nada dejarlo una vez que ya además tuviste un año y te queda poco tiempo para terminarlo. Sí, por ahí la constancia también de seguir haciendo, de no dejar lo que estoy haciendo, como terminar de hacer esto, pues. Claro, no dejar la meta que tenías visualizada en una primera Claro, exacto, instancia. exacto. Y Víctor, Axel, Bueno, hablo entonces. Realmente tenía como que yo siempre tuve en mente y como que el plan de siempre llegar a poder terminar el IB y más que nada poder terminarlo, adquirir todo el proceso de aprendizaje que hay en sí mismo, en todo el proceso que va. Porque si bien quise como objetivo entrar al IB, es como que nunca pensé mucho en la idea de querer bajarme. En lo que sí puedo decir en un momento que fue más o menos como a principios, mitad de año, fue que llegué a tener como que un momento de bastante frustración porque era que no podía realizar muy bien, realmente tenía problemas con mi monografía. Si bien no quise bajarme, era como que un momento de bastante frustración para mí porque era un proceso de ansiedad y estrés. Dije, bueno, tengo que forzarme mucho más, tratar de superar estos obstáculos y hacerme frente a las adversidades. Pero realmente no como que nunca llegué a pensar o si necesito, o sea, necesito bajarme porque no puedo más, sino como que totalmente lo contrario. Pero sí de que algún momento u otro, la cantidad de estrés y un montón de cosas como que te van afectando un poco, pero nada, siempre con actitud positiva. esa es la actitud. Obvio, sí.